Capítulo 3. ¿Por qué debemos de tomar tan en serio la tentación? Por John Owen. Capítulo 3. ¿Por qué debemos tomar tan en serio la tentación? Ya hemos puesto los fundamentos, ahora llegamos al gran propósito de este estudio. Es el gran deber de cada creyente hacer todos los esfuerzos, usando los medios que Cristo ha dado para no caer en la tentación. ¿Por qué es tan importante este deber? Vamos a pensar en la respuesta que la Biblia nos da. 4 razones bíblicas del por qué debemos tomar seriamente este deber. 1. El Señor Jesucristo nos dio una pauta para la oración diaria. En este patrón, una de las peticiones es, no nos metas en tentación mas líbranos del mal. Mat. 6 y 13 de la mañana. Esta petición puede ser parafraseada como, trata con nosotros de tal manera que seamos librados poderosamente de aquella maldad que nos ocasiona a entrar en tentación. Nuestro Salvador bendito sabe cuán peligrosa es la tentación y cuánto necesitamos la ayuda de Dios para guardarnos sin caída. Confiamos en la sabiduría, amor y cuidado de Jesús a favor de su pueblo. Cristo enfatiza este deber, y nosotros debemos de tomarlo muy en serio. Él conoce el poder de las tentaciones, conoce también nuestra vana confianza y nuestra incredulidad y necedad. 2. El Señor Jesucristo prometió una gran recompensa a la iglesia de Filadelfia, Apo. 3 y 10 de la madrugada. Esa recompensa fue la liberación de la prueba que vendría sobre todo el mundo. ¿Desea usted esta bendición? Entonces, tome muy en serio el deber que Cristo ha señalado, como un medio para preservarle en medio de dicha prueba. 3. Cuando consideramos las consecuencias desastrosas que han sido el resultado en los hombres tanto malos como buenos, que han entrado en tentación, la sabiduría exige que tomemos este deber muy seriamente. Estas consecuencias desastrosas pueden ser ilustradas de la experiencia de dos clases distintas de personas: a. Personas que parecen ser, pero que no son creyentes genuinos. Estas personas son descritas por el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador como, los que reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba tentación, se apartan. Luke 8 y 13 de la mañana. En cada época hay personas como estas. Ellos parecen tener un buen comienzo en la vida cristiana. Pero tarde o temprano caen en el tiempo de la tentación, abandonan su profesión de fe en Cristo. Estas personas también son escritas por el Señor Jesús como, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué le sucede a este tipo de casa? Proporciona abrigo a estas personas por un tiempo, pero cuando viene la prueba de los días de tormenta, la casa caerá, y grande será su ruina. Mat. 7, 26,27. Vemos el caso de Judas, quien siguió al Señor Jesucristo por 3 años. Nadie, salvo Jesús, podía ver la diferencia entre Judas y los demás discípulos. Tan pronto como Judas entró en la tentación, cayó y nunca fue restaurado. Demas se identificó a sí mismo con el apóstol Pablo hasta que el mundo le venció y entonces desamparó a Pablo. 2 Tim. 4 y 10 de la madrugada. Para tal tipo de personas creyentes falsos, entrar en tentación resulta en su apostasía. En muchos casos la apostasía es tan evidente que todos la pueden ver, pero en otros casos solamente será evidente en el día del juicio. B. Personas quienes son verdaderos creyentes. La Biblia da muchas ilustraciones de las consecuencias desastrosas de creyentes genuinos que entraron en tentación. Limitamos a unos pocos ejemplos. Adán fue creado en la imagen de Dios con una naturaleza santa y por lo tanto, no estaba sujeto a los deseos pecaminosos de una naturaleza caída. Y aun él, tan pronto como entró en la tentación, fue vencido por ella, quedó perdido y arruinado, y toda raza humana juntamente con él. Si un hombre en condiciones tan favorables como Adán puede caer tan fácilmente, ¿qué esperanza hay para el resto de la humanidad? Nosotros tenemos que contender no solo con el diablo como Adán lo hizo, sino además con un mundo bajo la maldición divina y con todos los deseos pecaminosos de una naturaleza caída. Abraham, el padre de los fieles, entró 2 veces en la misma tentación. Temores por la seguridad de su esposa, le tentaron a mentir. 2 veces la misma tentación le venció. Dios fue deshonrado y sin duda Abraham experimentó tristeza y remordimiento. Gen. 12 y 12 del mediodía, 13. 20 en 2. David, el varón de quien Dios dio testimonio diciendo que era, conforme a mi corazón, 1 y 22 de la tarde, entró en la tentación de codiciar la esposa de su prójimo.
Cayó en los pecados del adulterio y maquinaciones pecaminosas que involucraron a otras personas en su pecado. Aún hizo un plan que condujo al homicidio de un hombre bueno. Muchos otros, las tentaciones y caídas de muchos otros como Noé, Lot, Ezequías y Pedro son recordadas para nuestra instrucción. Ellos nos dan una evidencia dolorosa de que tan fácilmente los creyentes pueden caer en graves pecados como resultado de entrar en la tentación. A la luz de cada una de estas ilustraciones nosotros haremos bien en orar de la siguiente manera: oh Señor, si tales creyentes tan destacados y fuertes pudieron caer tan miserablemente en el día en que entraron en tentación, entonces, ¿cómo puedo yo estar firme en tal día? Oh, guárdame para que no entre en tal tentación. Dios nos ha dado muchas advertencias y muchos ejemplos de otros que han caído en pecado cuando fueron tentados. Y a pesar de esto, hoy en día muchos creyentes van sin ningún temor corriendo hacia el camino de la tentación. Aunque tienen que pasar por encima de los cuerpos de los muertos y heridos que cayeron antes en el mismo camino. Lo hacen sin temblar. ¡Qué extrema tontería! 4. Si consideramos nuestra propia debilidad, encontraremos bastantes razones para tomar muy en serio la necesidad de velar y orar. Nuestra propia debilidad puede ser vista desde dos perspectivas. No tenemos ningún poder o fuerza propia para resistir a la hora de la tentación. La parte principal de la debilidad de cada hombre consiste de una vana confianza en su propia fuerza. La confianza de Pedro en sí mismo fue, sin lugar a dudas, su debilidad. Matt. 26:33. La mayoría de personas son iguales. Cualquier cosa que pensemos que somos capaces de hacer, nunca lo hacemos tal como deberíamos hacerlo. Lo que es peor, los deseos pecaminosos, como un traidor en nuestros corazones, están dispuestos a entregarnos al enemigo. Esta es la razón por la cual nunca debemos halagarnos a nosotros mismos pensando que tenemos fuerza suficiente para estar firmes en la hora de la tentación. Hay concupiscencias secretas que se esconden en nuestros corazones que tan pronto como se presenta la tentación, se levantan, alborotan, gritan, nos inquietan y nos seducen y no se dan por vencidas en tanto no sean o muertas o satisfechas. Podemos pensar orgullosamente que hay ciertas cosas que jamás haríamos. Pero nos olvidamos que el corazón nunca es el mismo bajo la tentación como lo fue antes de que entráramos en ella. Pedro no se imaginó que negaría a su Señor tan pronto como alguien le cuestionara. Cuando la hora de la tentación llegó, todas sus buenas resoluciones fueron olvidadas, todo su amor para Cristo fue temporalmente sepultado, y la tentación se unió con el temor y fue vencido por completo. Confiar en nuestra propia fuerza es un error tan común que sería sabio examinarlo un poco más de cerca. ¿En qué estamos confiando? 1. En general, estamos confiando en nuestros propios corazones. Muchos incrédulos se engañan a sí mismos creyendo que tienen un corazón bueno. Pero la Biblia dice, el corazón de los impíos es como nada. Prof. 10:20 de la mañana, es contra el corazón que la tentación pelea. ¿Cómo puede un corazón que no vale nada mantenerse en pie ante una tentación fuerte? El creyente verdadero que confía en su propio corazón no es mejor que el incrédulo, porque la Biblia dice, el que confía en su propio corazón es necio. Prof. 28:26. Pedro era un creyente verdadero, pero resultó ser un necio cuando confió en su propio corazón. La Biblia dice también, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ger. 17:9. ¿Acaso nos atreveremos a confiar en aquello que es engañoso más que todas las cosas? 2. Más específicamente, estamos confiando en nuestro corazón pensando que tenemos una motivación suficientemente fuerte como para no ser vencido por la tentación. ¿Pueden ser realmente suficientes estos motivos? Pensemos en unos pocos ejemplos: amor al prestigio y al honor. La reputación y la estima que un hombre ha ganado a través de años de un testimonio y una vida cristiana fiel son importantes. Algunas personas piensan que esto es un motivo suficientemente poderoso para mantenernos firmes en la hora de la tentación. Estas personas piensan que preferirían morir 1000 muertes que sacrificar la reputación que han ganado en la Iglesia de Dios. Esto no es un motivo suficientemente fuerte para guardar a una persona de caer en el pecado. Esto no pudo guardar a Judas, Himeneo ni a Fileto. 2 Tim. 2:17 de la madrugada tampoco guardará a ningún otro de caer en la hora de la tentación. B. El temor de la vergüenza, la pérdida o el reproche.
Algunas personas confían en que el mero temor de que puedan traer vergüenza y reproches sobre sí mismos o sobre la causa de Cristo es un incentivo suficientemente fuerte para estar firmes en la hora de la tentación. Pero esto solamente puede tener aplicación a las tentaciones que incluyen pecados abiertos y visibles, pero no tiene poder para frenar los pecados ocultos. Aquellos que dependen de esta motivación en el día de la tentación descubrirán que no tiene el poder que ellos se imaginaban. C. El temor de una conciencia inquieta y el temor del infierno. El temor de una conciencia herida y del infierno son pensamientos que nos ayudarían si fuéramos a considerarlos frecuentemente. Sin embargo, estos temores en sí mismos no son ninguna garantía de que estaremos firmes en la hora de la tentación. Hay cuando menos 3 razones por las cuales estas consideraciones fallan en preservarnos. Y, algunas veces, la paz de conciencia que una persona quiere conservar no es más que una falsa paz. Después que David hubo pecado con Betsabé y antes de que el profeta Natán viniera, David estaba en paz. Esta era una falsa paz. Aún peor, muchos incrédulos piensan que tienen la paz con Dios, pero esta es igualmente una falsa paz. Tal como la falsa paz resultará inútil para el día del juicio, igualmente es inútil para el día de la tentación. Y una paz verdadera de conciencia es de mucho valor. No obstante, por sí misma, no será suficiente para preservar a una persona en la hora de la tentación. La causa de esto es que un corazón engañoso es capaz de producir una variedad de fuertes razones para justificar la pérdida de la paz de conciencia. Aquí tenemos algunas de ellas. Otros creyentes han caído y no obstante, han recuperado su paz. Si pierdo mi paz la puedo recuperar. Esta maldad es pequeña, no es nada, y no me puede traer consecuencias graves. Cuando la hora de la tentación llega, estos y otros argumentos semejantes muy pronto cansarán al alma hasta que esté dispuesta a perder su paz. Y pensar que el deseo de conservar nuestra paz de conciencia es suficiente para preservarnos en la hora de la tentación, es como un soldado que piensa que mientras tenga puesto su casco, no será herido en la batalla. La paz de la conciencia es una parte de la armadura necesaria para vencer la tentación, no obstante, es solo una parte de la armadura necesaria. Pronto la tentación encontrará un blanco no protegido. D. La maldad de pecar contra Dios. Usted puede tener una conciencia vívida de la maldad de pecar contra Dios. Esto parece ser una fuerte protección contra la hora de la tentación. ¿Cómo puedo pecar contra el Dios de mi salvación? ¿Cómo puedo herir a mi Salvador Cristo Jesús quien murió por mí? Nuevamente tenemos que decir que esta protección en sí misma no es suficiente para preservarnos en la hora de la tentación. Cada día produce la evidencia triste de que esta consideración por sí sola fallará. Cada vez que un hijo de Dios cae en pecado, la tentación ha vencido esta protección. Hemos considerado nuestra debilidad desde la perspectiva de nuestra falta de poder. Ahora debemos considerar el poder de la tentación. 1. El poder de la tentación para entenebrecer la mente. El juicio del hombre es afectado por la influencia de la bebida 2. 4 y 11 de la madrugada. En la misma forma, la tentación también tiene el poder para entorpecer el juicio del hombre. El Dios de este siglo ciega las mentes de aquellos que no creen en el Evangelio, para que no vean la gloria de Cristo. 2 Cor. 4 en 4, en una manera semejante, cada tentación disminuye la claridad del entendimiento y del juicio del hombre. La tentación ejerce este poder en una variedad de maneras, pero solo consideraremos 3 de las más comunes. A. La tentación puede dominar la imaginación y los pensamientos de tal manera que uno puede pensar en ninguna otra cosa. Cuando un hombre es tentado, hay muchas consideraciones que le traerían alivio, pero la tentación es tan fuerte que domina su mente y su imaginación. Es incapacitado para concentrarse en las cosas que le ayudarían. Es como un hombre que es dominado por un problema. Hay muchas formas para solucionar el problema, pero él está tan preocupado con el problema mismo que queda ciego ante cualquier posible solución. B. La tentación puede usar los deseos y las emociones para entorpecer la mente e impedir que piense con claridad. Cuando una persona permite que sus deseos o sus emociones controlen su pensamiento, entonces dejará de pensar con claridad. A menudo, la tentación cautivará los deseos y las emociones de tal manera que la persona ya no tiene control completo de su razonamiento. Antes de que entre en la tentación particular, puede ver con claridad que cierto curso de acción está equivocado. Sin embargo, cuando la tentación ha obrado sobre sus deseos y emociones, ya no podrá pensar con claridad.
Muy pronto estará pensando en cómo justificar o excusar sus acciones pecaminosas. C. La tentación provocará los deseos malos del corazón del hombre de tal manera que estos deseos controlarán la mente. El deseo pecaminoso es como un fuego, y la tentación es el combustible que lo hace arder y salir fuera de control. Frecuentemente, la razón del hombre le persuadirá a poner un freno sobre sus deseos pecaminosos recordándole de las consecuencias de lo que desea hacer. Si el fuego de la tentación obra sobre el deseo pecaminoso, entonces la razón ya no tendrá el poder para detenerlo. Nadie sabe la violencia y el poder de un deseo pecaminoso hasta que se encuentre con una tentación especialmente adecuada para este deseo. Aún los mejores de los hombres pueden ser sorprendidos y abrumados por el poder de un deseo pecaminoso cuando se encuentran con una tentación idónea. Piensen que tan pronto el temor de Pedro le arrastró para negar a su Señor. ¿Acaso se atreverá a considerarse como fuerte cuando tiene un enemigo tan poderoso? 2. El poder de la tentación en una comunidad. En Apo 3:10 de la madrugada, el Señor habla de la hora de prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta hora de prueba vino para probar a los descuidados creyentes profesantes de aquel tiempo. Satanás vino como un león para desviarlos de la verdad. Vamos a pensar acerca de 3 aspectos de esta clase de prueba. A. Esta clase de prueba es un juicio de Dios en el cual Dios tiene 2 propósitos. El primero es para castigar al mundo que ha menospreciado su evangelio. El segundo es para juzgar a aquellos que falsamente dicen ser creyentes. Esto significa que la prueba tiene un poder especial para cumplir el propósito de Dios. La Biblia habla de personas que no recibieron el amor a la verdad para ser salvos, personas que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia. A fin de castigarlos, Dios les envía un espíritu de error para que crean la mentira a fin de que sean condenados. 2 Tes. 2:9-12. Dios no ha cambiado. En su santa soberanía todavía envía tales pruebas las cuales nunca son en vano, sino que Dios les da poder para cumplir lo que Él quiere. B. Esta clase de prueba incluye la tentación de seguir el mal ejemplo de otros creyentes, profesantes, que tienen una reputación de ser piadosos. En los tiempos cuando la iniquidad aumenta, las normas generales de la piedad entre el pueblo de Dios disminuyen y se debilitan. Esta declinación empezará con unos pocos creyentes que comiencen a volverse negligentes en sus deberes cristianos, descuidados y mundanos. Estos creyentes se sienten libres para seguir sus deseos pecaminosos. Quizás al principio, otros creyentes les condenarán y les redarguirán, pero después de un tiempo se conformarán a su mal ejemplo. Muy pronto los verdaderamente piadosos serán la minoría y los otros la mayoría. Debemos tomar muy en serio el siguiente principio: un poco de levadura, leuda toda la masa. 1 Cor 5:6 y Gal 5:9. ¿Qué se necesita para cambiar completamente el ambiente moral de una iglesia? Solo se necesita que unos cuantos creyentes de una buena reputación continúen en su declinación espiritual y que la justifiquen ante los demás. Pronto una multitud seguirá su mal ejemplo. Es más fácil seguir a los muchos para hacer mal, ex 23:2, que mantenernos firmes a favor de la justicia. El mismo principio es verdad en cuanto a las enseñanzas falsas. ¿Qué se necesita para cambiar la posición doctrinal de una iglesia? Todo lo que se necesita es que unos pocos creyentes de buena reputación provienen y justifiquen la enseñanza falsa. No pasará mucho sin que la multitud comience a seguirle. Muy pocos creyentes se percatan de cuán fuerte es la tentación para seguir el ejemplo de otros. En cada época los creyentes deberían aprender a no poner su confianza en los hombres piadosos, sino en la palabra de Dios. Si somos humildes, consideraremos seriamente las opiniones y las prácticas de aquellos que tienen una reputación de ser piadosos. Sin embargo, si sus opiniones y prácticas son contrarias a la palabra de Dios, no debemos seguir su ejemplo. C. Esta clase de tentación generalmente incluye fuertes razones para seguir a la multitud hacia el mal. En el punto anterior señalamos que hay una fuerte tentación para seguir el ejemplo de personas que tienen una buena reputación. Además, estos líderes del mal pueden dar buenas razones para defender sus opiniones y prácticas. ¿Está usted dispuesto a pensar por sí mismo? ¿O permitirá que otros piensen por usted? Si es así, entonces usted será muy fácilmente desviado por las conclusiones falsas de otros. Por ejemplo, el Nuevo Testamento sin lugar a dudas da una enseñanza muy clara con relación a la libertad que los creyentes tienen en Cristo.
Tristemente, no es difícil para algunos pervertir esta enseñanza. Poco a poco, pero ciertamente, las salvaguardas de la santa ley de Dios son quitadas, y la libertad cristiana es convertida en un pretexto para el pecado. Si los creyentes fueran a ver desde el principio hasta dónde les conducirá esta enseñanza, con horror le volverían la espalda. Pudiera ser que algunos de estos maestros no se percaten al principio de las consecuencias que sus enseñanzas les traerán. Al principio, su desviación pudiera parecer pequeña e insignificante. Sin darse cuenta, los maestros y sus seguidores se desvían cada vez más de la verdad hasta que cambian la verdad de Dios por una mentira. Rom. 1:25 de la madrugada. Por ejemplo, hoy en día hay un número creciente de cristianos, profesantes, que están dispuestos a minimizar y aún negar la condenación bíblica de las prácticas homosexuales. Esta es una ilustración moderna de esta advertencia. Otras ilustraciones de las desviaciones de los tiempos modernos son métodos y tácticas de evangelismo que no tienen ningún apoyo bíblico, la omisión en la predicación evangelística de la necesidad del arrepentimiento y la sumisión al señorío de Cristo, la disminución de las normas bíblicas para la membresía de la Iglesia y el descuido de la disciplina, la omisión o el abierto rechazo de doctrinas tan fundamentales como la predestinación, la depravación humana y la necesidad de una obra especial del Espíritu Santo para convertir a los inconfesos. La falta de una enseñanza clara sobre las evidencias de la regeneración, y las normas bíblicas para el proceso de la santificación y la mortificación del pecado, etc. 3. El poder de la tentación personal. Ya hemos tratado en parte con el poder de la tentación para afectar al individuo, vea el tema bajo el subtítulo, el poder de la tentación para entenebrecer la mente. Ahora añadiremos 2 puntos más. Primero, ¿por qué es tan fuerte la hora de la tentación? Hay 2 poderes que obran cuando somos tentados. Uno es el poder de la tentación desde fuera de nosotros, y el otro es el deseo pecaminoso del corazón. En la hora de la tentación, estos 2 poderes se juntan y toman poder uno de otro. A causa de la tentación, nuestro deseo pecaminoso crece más fuerte, y puesto que nuestro deseo pecaminoso ha crecido más fuerte, el poder de la tentación sobre nosotros crece aún más fuerte. Hay algunas personas, incluso algunos creyentes, quienes en un tiempo nunca hubieran pensado en caer en ciertas prácticas pecaminosas. Ahora están cometiéndolas con muy poca vergüenza y remordimiento. ¿Cómo es que llegó a suceder esto? Podemos ilustrar este proceso con un ejemplo que ha llegado a ser demasiado común: el rompimiento de un matrimonio cristiano a causa del adulterio. Cuando estas personas se casaron, tenían la sincera intención de permanecer fieles. No obstante, por todas partes vemos el adulterio, aún en los que dicen ser creyentes. ¿Cómo sucede esto? La respuesta se encuentra en este principio: el poder de la tentación da fuerzas al deseo pecaminoso para el adulterio. Como el deseo pecaminoso es fortalecido, así el poder de la tentación crece hasta que el poder combinado de los dos persuade a cometer el pecado del adulterio. Este no es un evento que ocurra repentinamente. Hubo un proceso que tuvo lugar, un proceso que probablemente tardó muchos años antes de que el pecado mismo fuese cometido. Generalmente este proceso sucede más o menos en la forma siguiente: después de algunos años de vida matrimonial, uno de la pareja experimenta la tentación de ser infiel. Esta tentación encuentra una respuesta debido a que despierta el deseo pecaminoso que ya estaba en el corazón. La primera tentación encuentra una reacción, pero el alma la resiste en parte, quizás se sienta ultrajada al contemplar tal posibilidad. No obstante, aunque la tentación haya sido resistida, ya ha entrado en el alma y ha empezado su obra de fortalecer el deseo pecaminoso para tal pecado. La tentación en varias maneras distintas alimenta ese deseo. Así el deseo crece y como resultado, la tentación misma crece en fuerza. Después de un tiempo, el deseo pecaminoso ha crecido tanto que solo necesita tener una oportunidad favorable y el pecado será cometido. Hay una sola manera satisfactoria de resistir la tentación, y esta es tratando directamente con los deseos pecaminosos que la tentación trata de fortalecer. Tan pronto como seamos conscientes del deseo pecaminoso, no importa si sea la ambición, el orgullo, la mundanalidad, la impureza o lo que sea, debemos esforzarnos para mortificar, matar este deseo. La alternativa es esta: debo matar el deseo pecaminoso o terminará matándome a mí. Segundo, también debemos considerar que la tentación afecta la totalidad del alma y no solo el deseo pecaminoso que es despertado. Podemos ilustrar este punto regresando al ejemplo anterior.
Cuando la primera tentación para ser infiel viene al creyente, su razón le dirá que esta tentación debe ser resistida. Sin embargo, cuando la tentación ha hecho su entrada en el alma, empezará a obrar sobre sus razonamientos. La razón debería ser gobernada por la conciencia y oponerse a la tentación. No obstante, llega a ser gobernada por el deseo y comienza a favorecer a la tentación. Mientras que el deseo pecaminoso se fortalezca, en una manera u otra, finalmente arrastrará toda el alma. Otra vez notemos que un proceso está sucediendo. Al principio, la razón dirigida por la voz de la conciencia, se opone a la tentación. Una vez que la tentación haya entrado al alma, encontramos que la razón empieza a obrar progresivamente en favor de la tentación. Muy pronto, la razón que anteriormente no podía ni contemplar tal pecado, lenta pero ciertamente comenzará a contemplar el placer que este pecado pudiera traerle. Paso a paso, la razón es usada para acabar con el temor y la aversión del pecado. Por fin, la razón animará y justificará el mismo pecado que antes ni siquiera podía contemplar. Es espantoso considerar el poder de la tentación para pervertir el uso de la razón para sus propios fines pecaminosos. Aprendan de su propia experiencia y de la de otros. ¿Qué le ha enseñado su experiencia con la tentación en el pasado? No le enseña que la tentación ha contaminado su conciencia, que ha echado a perder su paz, que ha debilitado su obediencia y le ha escondido el rostro de Dios. Quizás la tentación ha fallado en persuadirle a ceder ante algún deseo pecaminoso, pero aún así, no ha dejado su sucia huella sobre su alma provocando mucho conflicto. Todos admitimos que es raro que salgamos de una tentación sin ninguna pérdida espiritual. Si así es su experiencia, ¿cómo puede volver a permitir que sea atrapado nuevamente por la tentación? Si usted está pasando por un tiempo libre de tentaciones, tome mucho cuidado de no entrar otra vez en ella o quizás algo peor le sucederá. La meta de Satanás al tentar a los hombres siempre es la misma. En cada tentación su meta final es la de deshonrar a Dios y también arruinar su alma. ¿Se atreverá a tratar a la ligera o a jugar con la tentación, cuando usted conoce cuál es el propósito de ella? ¿Realmente cree lo que la tentación intenta hacer tanto a Dios como a usted? Entonces, la gratitud hacia Dios exige que usted use los medios que Él ha designado para frustrar las metas de Satanás en la tentación. Es necesario tanto esfuerzo. Hemos dado muchas razones del por qué los creyentes deberían esforzarse para evitar la tentación. Debería estar claro que todo esto es nuestro deber cristiano. No obstante, algunas personas todavía levantarán objeciones las cuales pudieran debilitar nuestra determinación para resistir. 1. Primera objeción, se nos manda a tener por sumo gozo cuando caigamos en diversas tentaciones, STG. 1 en 2. Entonces, ¿por qué deberíamos hacer un esfuerzo para evitar la tentación? Hay dos respuestas a esta pregunta. A. Santiago no está sugiriendo que nos gocemos de las tentaciones mismas en las cuales llegamos a caer. Tampoco está sugiriendo que haya algo malo en esforzarnos para evitar la tentación. Lo que está diciendo es lo siguiente: hay ocasiones en la providencia de Dios cuando tenemos que enfrentarnos con la tentación. En estas ocasiones debemos regocijarnos, no en la tentación misma, sino en el propósito de Dios en permitir la tentación, vea STG. 1 en 3, 4. B. Como ya hemos anotado en el primer capítulo, la Biblia usa la palabra tentación en dos sentidos. Santiago mismo usa la palabra en dos sentidos diferentes, vea STG, L, 2 y 1 y 13 de la madrugada, la versión 1960 traduce la palabra como pruebas, en el versículo 2 y como tentado, en el versículo 13. La versión antigua traduce la palabra simplemente como tentados y tentaciones. En el primer sentido, es Dios quien está usando la tentación como una prueba con un propósito bueno. En el segundo sentido, la palabra trae la idea de tratar de persuadir hacia el pecado, y es solamente el diablo quien tienta en esta manera. Nadie puede regocijarse de ser tentado a pecar por el diablo porque la meta de tal tentación siempre será mala. Dios encamina las pruebas para nuestro bien. No obstante, esto puede dar lugar al diablo para tentarnos a pecar. Debemos regocijarnos en la prueba y al mismo tiempo, buscar cómo evitar cualquier tentación a pecar que pudiera surgir de la prueba. 2. Segunda objeción, Jesucristo mismo fue tentado, entonces ¿cómo puede ser malo para nosotros tener una experiencia semejante? Además, 2 en 1.
18 indica que esta experiencia fue ventajosa porque le ayudó a ser un sacerdote misericordioso. Es cierto que Jesucristo fue tentado, pero es igualmente cierto que no se colocó voluntariamente en el camino de la tentación. Cristo dijo que hacer tal cosa era, tentar al Señor tu Dios, Mat. 4:7. Cristo sufrió la tentación pero no conoció el pecado, nunca pecó. Cuando el príncipe de este mundo se acercó Cristo, no encontró nada en él. Es muy diferente el caso de cada uno de nosotros. El diablo sí tiene algo en nosotros, un aliado en nuestros deseos pecaminosos. Nosotros nunca salimos de la tentación como Cristo lo hizo, puro y sin contaminación. Nos es imposible escapar completamente de la tentación, pero debemos hacer todo lo que podamos para no ser atrapados ni contaminados por ella. 3. Tercera objeción, Dios ha hecho promesas de que nos guardará en la tentación, vea 1 Cor. 10 y 13 de la mañana, 2p. 2 en 9. Entonces, ¿por qué deberíamos esforzarnos para no entrar en tentación? Dios nos ha dado promesas preciosas que son para animarnos en nuestra lucha en contra de la tentación. Apelar a ciertas promesas como un pretexto para no pelear contra la tentación es abusar de las promesas de Dios. Note que la promesa de 1 Cor. 13 viene después de un claro mandamiento: el que piensa estar firme, mire que no caiga, vea vs 12. Si somos obstinados o si descuidamos nuestro deber y así entramos en tentación, entonces la promesa no es para nosotros. La promesa es hecha a aquellos que entran en tentación a pesar de todos sus esfuerzos para evitarlo. Esta no es una promesa indiscriminada para aquellos que voluntariamente entran en tentación. En una de las tentaciones que el diablo dirigió al Señor Jesucristo, trató de atraparlo torciendo las escrituras y omitiendo la frase, en todos tus caminos, veas a 1:91 en 11 comp. Con Mat. 4 en 6, 7. Esta frase es importante. Jesús no fue engañado porque sabía que la promesa de liberación era para aquellos que andan en los caminos de Dios. También sabía que escuchar al diablo no era uno de los caminos de Dios. Si vamos voluntariamente en el camino de la tentación, estamos dejando los caminos de Dios. Las promesas de Dios son para aquellos que están en sus caminos y no para aquellos que los dejan. B. Un hijo de Dios sabe que la gracia de Dios es suficiente para guardarle de apartarse de Dios. Sabe que un hijo de Dios no puede perecer. JN. 10 y 28 de la mañana. Este conocimiento no le anima para ser descuidado con respecto a la tentación. Un creyente temblará ante el deshonor a Dios, el escándalo al Evangelio y las tinieblas espirituales que llenarán su alma si fuera a caer en pecado. En contraste, cualquiera que evita la tentación simplemente motivada por los ganos de ser libre del infierno está en más peligro de ir al infierno de lo que se da cuenta. C. Entrar en tentación simplemente porque usted considera que no le condenará es igual a perseverar en pecado para que la gracia crezca. Rom. 6 en 1, 2. Imagínese al dueño de un barco que acaba de comprar una carga de mercancías preciosas que le costaron mucho. Sería un tonto si voluntariamente permitiera que el barco se estrellara contra las rocas simplemente porque pensaba que él podría nadar a la orilla y ponerse a salvo. Como creyentes, tenemos bendiciones más grandes que cualquier costosa mercancía. Tenemos consuelo, paz y gozo, podemos llevar gloria a Dios y honor al Evangelio. Sería la locura más grande para nosotros arriesgar la pérdida de todo esto, simplemente porque creemos que nuestra alma al final será salvada. Hola amigos, si les ha gustado el contenido denle a me gusta, compartan y suscríbanse. En la descripción les dejo el link para el próximo capítulo, hasta luego.